Bueno, en el día de hoy realizamos la segunda tutoría virtual, en la cual conversamos sobre uno de los temas de las unidades que entran en este segundo parcial, que vamos a tomar el día jueves, y también conversamos un poco sobre esa actividad. Lamentablemente no pudo ser grabada por un problema con la plataforma Moodle. Por eso estamos haciendo este video para aquellos que no pudieron estar. Conversamos primero sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el parcial del jueves y después le dejo para que vean el video de la presentación de hoy sobre el modelo de Mandel-Flynn. Bien, respecto del parcial, lo que sintéticamente dijimos hoy es que también, al igual que en el primer parcial, va a tener 20 preguntas. El tiempo que van a tener son las 2 horas, igual que fue el primer parcial, es más que suficiente. Yo sé que hubo algún tipo de planteo sobre si el tiempo era suficiente o no, eso lo tenemos totalmente chequeado y el tiempo es suficiente. Quizás algunas cuestiones que tengan que tener presente a la hora de hacer el parcial es que de las 20 preguntas, 5 preguntas son de carácter práctico, es decir, que tienen que resolver ejercicios, y 15 son de carácter conceptual. En las preguntas de carácter conceptual no le puede llevar más de 3 a 4 minutos cada uno. Muy probablemente le lleve bastante menos la mayoría de ellas. Pero bueno, el estándar indica que entre 3 y 4 minutos tendrían que resolverlo. Y las preguntas prácticas, no importa el orden en el cual aparezcan, porque algunos me decían de que les habían aparecido al final cuando ya le quedaba poco tiempo. Bueno, eso es una de las cuestiones que maneja, que se puede armar en la plataforma Moodle, desde que aparezcan aleatoriamente las preguntas. Entonces a algunos le aparecerá primero la pregunta práctica, a otro la conceptual. No lo manejamos discrecionalmente, sino que surge aleatoriamente. Pero sepan que son 5 y que cada una de estas preguntas de tipo práctico está previsto que le lleven entre 10 y no más de 15 minutos. Con lo cual el tiempo de 120 minutos, de 2 horas que tienen, es más que suficiente si lo administran correctamente. Y lo otro que comentamos es sobre algún tipo de incidente que hubo en el primer parcial, con alumnos o alumnas que habrían trabajado de manera cooperativa, lo cual no está permitido ni presencial ni virtualmente. Sabemos de un caso en particular, no lo hicimos, no quisimos darle trascendencia, pero sabemos que existió. Les indico que la plataforma Moodle nos da mucha información sobre cómo actúan ustedes en el parcial, qué tiempo les lleva cada pregunta, en qué momento se conectan a responder el examen, en qué pregunta están respondiendo, lo podemos ver en tiempo real. Además nos provee información sobre cosas como la dirección IP desde la cual están haciendo y luego enviando el examen, con lo cual sabemos quién trabajó en qué lugar y sabemos si hubo más de una persona en cada uno de esos lugares. Bien, esto digo como para que sepan que existe algún tipo de control, más allá de que no les pusimos, por una cuestión de que tal vez se ralentizaba sus equipos, no le quisimos poner que se conecten a Zoom y conecten el sonido de sus computadoras para ver que no hubiera conversaciones entre ustedes, etc. Pero bueno, algún tipo de control existe y es bueno que lo sepan.
y además en función del aprendizaje que tienen que realizar, es bueno que estudien y que realicen el examen solos y no se arriesguen a tener algún tipo de sanción. Bien, dicho esto, hechas esas aclaraciones, les vamos a poner ahora la presentación del modelo de Mandel-Fleming, no habiendo ninguna posibilidad de realizar preguntas posteriores. Cuando termine de proyectarse el video sobre ese modelo, se concluirá la transmisión. Les voy a compartir entonces la pantalla con esa exposición. En esta presentación veremos el modelo de Mandel-Fleming, que es una extensión para la economía abierta del modelo ISLM que vimos para la economía cerrada en la primera parte de la materia. Bueno, lo que hace este modelo es ampliarlo a la economía abierta y va a definir la relación entre el tipo de cambio nominal y la producción, que a diferencia del modelo en la economía cerrada, la relación se establecía entre la tasa de interés y el producto. Eso es lo que veíamos en el modelo ISLM. Bueno, ahora lo que intentamos hacer es analizar la relación o de qué manera el tipo de cambio nominal puede afectar en la producción de una economía. El principal argumentación de este modelo de Mandel-Fleming es de que en una economía donde existe tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capital, no se tiene independencia para manejar la oferta monetaria. Ahí, como les decía, bueno, el modelo fue desarrollado de manera independiente por dos economistas, Mandel y Fleming, que ampliaron el desarrollo del esquema de Higgs, que conocemos como ISLM. Los supuestos de este modelo de Mandel-Fleming es que se trata de una pequeña economía, que esta economía es abierta, que existe libre movilidad de capitales y se va a analizar en dos contextos, bajo tipo de cambio fijo y bajo tipo de cambio flexible. El régimen de tipo de cambio fijo implica que la autoridad monetaria es la que fija el valor de las divisas y se compromete a mantener ese valor. Y el sistema de tipo de cambio flexible se refiere a la no intervención de la autoridad monetaria en el mercado de cambios, es decir, la oferta y la demanda de moneda extranjera determina cuál es el valor del tipo de cambio. Y existen en este modelo de Mandel-Fleming dos variables inducidas, que son el gasto público y la oferta monetaria. El gasto público define la política fiscal y la oferta monetaria, los cambios en la oferta monetaria van a definir la política monetaria. Para ver cómo funciona este modelo de Mandel-Fleming, vamos a hacer un somero repaso de la función IS, que representaba el equilibrio en el mercado de bienes, de la función LM, que representaba el equilibrio en el mercado monetario, y vamos a incorporar la función de balanza de pagos, que representa el equilibrio en el sector externo de la economía.
Una vez que hayamos incorporado esta tercera función de balanza de pagos, vamos a ver cómo operan en el equilibrio conjunto. La función IS en la economía abierta incorpora un nuevo componente que son las exportaciones netas. En la economía cerrada, el ingreso era igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno. Ahora se agregan las exportaciones netas que están dependiendo del ingreso en el extranjero, el ingreso por año, el ingreso interno y la tasa, y el tipo de cambio que estamos definiendo como E. Y este tipo de cambio sería la cantidad de moneda nacional que entregamos por unidad de moneda extranjera. Tal cual lo habíamos visto en la economía cerrada, la función IS tiene pendiente negativa, mostrando el hecho de que la tasa de interés tiene un efecto negativo sobre la producción, toda vez que afecta negativamente a la inversión. Es decir, si la tasa de interés sube, la inversión baja, y si la tasa de interés baja, la inversión es mayor. En la economía abierta es necesario también tener en cuenta qué sucede con las variaciones en el tipo de cambio y de qué manera afectan estas variaciones la función IS. Cuando el tipo de cambio disminuye, que lo llamamos apreciación en un régimen de tipo de cambio flexible o revaluación si el tipo de cambio es fijo, los residentes del país pueden comprar la misma cantidad de bienes usando menos moneda doméstica, menos moneda nacional, y lo contrario ocurre cuando el tipo de cambio aumenta, que también se denomina depreciación bajo tipo de cambio flexible o devaluación bajo tipo de cambio fijo. En este caso, los residentes del país van a pagar más por la misma cantidad de bienes. En resumen, si el tipo de cambio aumenta, esto va a mejorar, va a provocar un aumento de las exportaciones netas y la función IS se va a desplazar hacia la derecha, y si el tipo de cambio disminuye, va a haber una reducción de las exportaciones netas y la función IS se va a desplazar hacia la izquierda. Veamos ahora qué sucede con el mercado monetario. La función LM representaba el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, que dependía de los niveles de ingreso y de la tasa de interés, y ahora de alguna manera se va a ver afectada por el tipo de cambio, dado que los inversores pueden decidir comprar o vender bonos en un determinado país dependiendo precisamente del tipo de cambio. La función LM, como habíamos visto, tiene la pendiente positiva que vimos en la primera parte de la materia. Llega el momento de incorporar la función de balanza de pagos, la curva BP, que va a mostrar las combinaciones de producción y tipos de interés que hacen que la balanza de pagos esté en equilibrio. Esta balanza de pagos va a tener dos componentes: el componente comercial, que son las exportaciones netas, que como vimos depende del ingreso extranjero, del ingreso nacional y del tipo de cambio, y un componente financiero, la cuenta de capital, que va a depender de la diferencial de tipos de interés, es decir,
la diferencia entre el tipo de interés interno y el tipo de interés internacional. En el caso que nosotros vamos a analizar el modelo de Mandel-Fleming, la función de balanza de pagos es horizontal al nivel de tipo de interés internacional porque estamos suponiendo que existe perfecta movilidad de capitales. Si habláramos de imperfecta movilidad de capitales, que en algún otro artículo de la bibliografía está desarrollado, tendría una pendiente positiva, y en el caso de que hubiera férreos controles al movimiento de capitales, sería vertical. En el caso que nos ocupa, entonces, la perfecta movilidad de capitales implica que la función de balanza de pagos es una línea horizontal al nivel de tasa de interés internacional, y los puntos por encima de esa función de balanza de pagos están mostrando un superávit, y los puntos por debajo de la función de balanza de pagos estarían mostrando un déficit. En equilibrio, en la economía abierta, equilibrio interno y externo, la función IS debe ser igual a la función LM, a la función balanza de pagos. Gráficamente, ustedes pueden ver que existe una confluencia de las funciones IS, de la función LM y de la función de balanza de pagos al nivel de tasa de interés internacional. No puede diferir la tasa interna de la internacional, porque de lo contrario la balanza de pagos no estaría en equilibrio. Y eso determina el nivel de ingreso de equilibrio interno y externo. Vamos a ver ahora qué efectos tiene la política económica en una economía abierta bajo perfecta movilidad de capital en dos contextos diferentes. En un contexto de tipo de cambio fijo, de régimen de tipo de cambio fijo, y en un contexto de régimen de tipo de cambio flexible. Cuando el tipo de cambio es fijo, el Banco Central fija el valor del tipo de cambio y además se compromete a mantener ese valor. Es decir, que en esta condición, cualquier desequilibrio que se produzca en el mercado de divisas va a impactar sobre la oferta monetaria. Veamos concretamente cómo operan estas políticas económicas en el modelo de Mandel-Fleming, primero bajo tipo de cambio fijo, como hemos dicho. La política monetaria, bueno, un aumento de la oferta monetaria desplaza la función LM hacia la derecha, que podemos avanzar para ver el gráfico. Como ustedes ven, la función LM se ha desplazado a LM', definiendo un nuevo punto de equilibrio en B, que determina un aumento del ingreso de Y sub A a Y sub B. Pero ¿qué sucede en ese punto B? Bueno, claramente la tasa de interés interna es inferior a la tasa de interés internacional. Ello lleva a que exista una tendencia a la salida de capitales que presiona en el mercado de cambios. La demanda de moneda extranjera implicaría una presión al aumento del tipo de cambio, que, como sabemos, no va a subir porque el Banco Central se compromete a mantener el tipo de cambio,
y el hecho de que de este compromiso hace de que salga a vender la cantidad de moneda extranjera que sea necesaria, lo que lleva a una disminución de la oferta monetaria, disminución que va a provocar que la función LM comience a desplazarse hacia su situación inicial. Y se va a detener solamente cuando la tasa de interés interna vuelva a ser igual a la tasa de interés internacional. Es decir, que la política monetaria no tiene ninguna eficacia para aumentar el nivel de ingreso en una economía cuando existe tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capital. Si se lleva adelante una política fiscal expansiva, la función IS se desplaza hacia la derecha. Vamos a adelantarnos para que puedan ver el gráfico. Se desplaza a la derecha hacia IS', definiendo un nuevo punto de equilibrio en B, que determina que el nivel de ingreso de equilibrio suba de Y sub A a Y sub B. Pero también provoca un aumento de la tasa de interés interna que se va a ubicar por encima de la tasa de interés internacional. Ello va a provocar un ingreso de capitales debido a esta diferencial de tasa de interés positivo, y este ingreso de capitales presiona a que en el mercado de cambios a que el tipo de cambio disminuya, pero como sabemos que hay tipo de cambio fijo y el Banco Central se ha comprometido a mantenerlo, saldrá a adquirir, a comprar todas las divisas que están sobrando para que el tipo de cambio no varíe. Cuando realiza esa operación, está aumentando la oferta monetaria, está acomodando la oferta monetaria, y eso lleva a que la función LM se desplace hasta LM', definiendo un nuevo punto de equilibrio. Es decir, este aumento de la oferta monetaria, esta acomodación monetaria, se va a detener solamente cuando la tasa de interés interna vuelva a ser igual a la tasa de interés internacional, y por lo tanto eso sucede en el punto C, donde el ingreso de equilibrio sube hasta Y sub C. Es decir, que en un contexto de tipo de cambio fijo con perfecta movilidad de capital, la política fiscal es plenamente eficaz para mejorar el nivel de ingreso de la economía, y se ve ayudada por esta acomodación monetaria que se produce. Bajo tipo de cambio flexible, es decir, el tipo de cambio se va a determinar en el mercado de divisas sin intervención de la autoridad monetaria. En un sistema en el cual el tipo de cambio es flexible, la autoridad monetaria, el Banco Central, no controla el tipo de cambio, pero recupera el control de la oferta monetaria. Veamos entonces en este contexto qué sucede con la política monetaria. Si en este caso se produce una expansión monetaria, la función LM se va a desplazar, vamos a verlo en el gráfico, se va a desplazar hasta LM'. Como habíamos visto anteriormente, va a definir un nuevo punto de equilibrio en B, donde el ingreso Y sub B es mayor que el ingreso Y sub A inicial. Pero también, como también habíamos visto, la tasa de interés interna se ubica por debajo de la tasa de interés internacional,
Y esto lleva a una salida de capitales que va a presionar en el mercado de cambios por un aumento del tipo de cambio. En este caso, como no se va a dar la intervención del Banco Central, porque estamos en un sistema de tipo de cambio flexible, esa presión se va a transformar en un aumento finalmente del tipo de cambio, y este aumento del tipo de cambio va a generar una mejora de la balanza comercial del balance de pagos. Es decir, van a mejorar las exportaciones netas. La mejora en las exportaciones netas va a desplazar la función IS hasta IS', donde se va a definir un nuevo punto de equilibrio interno y externo en este caso, que es el punto C, donde el ingreso Y sub C es aún superior al Y sub D. Es decir, que con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales, la política monetaria es más que eficaz para mejorar el nivel de ingreso porque se ve ayudada, apoyada por lo que sucede en la parte real de la economía a través de que mejora la balanza comercial. Veamos ahora entonces qué sucede con la política fiscal. Como vimos anteriormente, si se produce un aumento del gasto público, la función IS se va a desplazar hasta IS', definiendo un nuevo punto de equilibrio interno solamente en B. En B el ingreso es superior, Y sub B, así no lo tenemos dibujado, el ingreso Y sub B de equilibrio interno sería superior al ingreso Y sub A inicial, de la situación inicial. Pero también, como señalábamos anteriormente, eso lleva a que exista un aumento de la tasa de interés interna que se va a ubicar por encima de la tasa de interés internacional. Este diferencial positivo de tasas de interés lleva a que se produzca un ingreso de capitales. Este ingreso de capitales va a presionar en el mercado de cambios, va a haber un exceso de divisas que va a presionar para una baja del tipo de cambio, y en ausencia de intervención del Banco Central, dado que estamos en un sistema de tipo de cambio flexible, les decía que en ausencia de esa intervención del Banco Central, el tipo de cambio efectivamente va a caer. Y esta caída en el tipo de cambio va a empeorar la balanza comercial del balance de pagos, lo cual va a llevar a que se revierta este desplazamiento inicial a la derecha de la función IS, que va a comenzar a desplazarse hacia la izquierda hasta alcanzar su situación inicial. Es decir, que solamente se va a detener este deterioro de la balanza comercial cuando la tasa de interés interna vuelva a ser igual a la tasa de interés internacional. Bien, ahí tienen ustedes una tablita que resume el impacto que tiene la política monetaria y la política fiscal, tanto en un contexto de régimen de tipo de cambio fijo como en un régimen de tipo de cambio flexible. La conclusión más importante del modelo es que con tipo de cambio fijo, la autoridad monetaria pierde el manejo de la política monetaria. No puede existir política monetaria en un contexto de régimen de tipo de cambio fijo si hay perfecta movilidad de capitales. Esa es quizás, como les decía, la conclusión más importante del modelo.
Bueno, les dejo el video con la presentación del modelo Mandel-Fleming, los materiales de la unidad 5 y un PDF con una presentación sobre el mercado de trabajo del libro del Lanchar en la unidad 6. Nos vemos el jueves para el parcial.